donde nunca es legítimo decir que a una mujer la asesinaron por el hecho de ser mujer. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el gran triunfo que ahora tenemos en nuestras manos. No es un triunfo a nivel institucional, porque desde mi punto de vista, la transformación de esta sociedad no le debe de ajustar a las instituciones. Digo, ahora más que nunca las instituciones están devaluadas en este país. Si alguno de ustedes sigue creyendo en las instituciones, bueno, pues, híjole, ¿cómo le hace, no? Pero la verdad, yo, no creo que por ahí sea el asunto, ¿no? Y más en lo que concierne a la violencia contra las mujeres, y no voy a decir violencia de género, porque también el hecho de decir género ya diluye y neutraliza todo lo que hay debajo, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con una cuestión de conciencia, de transformación de nosotras y de nosotros como seres humanos, de nuestras prácticas cotidianas, de nuestra convivencia, del lenguaje, de cómo nos expresamos, de qué decimos, cómo lo decimos, cómo nos dirigimos a las mujeres, a los hombres, entre nosotros, etcétera, etcétera, y no al hecho de que, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diga al Estado mexicano lo que debe de hacer, que desde mi punto de vista, de las cuestiones más importantes que señala la Corte, es precisamente de que el Estado mexicano debe pedir perdón, y debe pedir perdón públicamente, debe de aceptar su falla públicamente y debe pedir perdón en primera instancia a las y los familiares de las víctimas, ¿no? Para mí eso es la cuestión más significativa. Pero la verdad, yo tampoco me desgarraría, no me cortaría las venas de pensar si lo va a hacer, si no lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer. Sí creo que hay que dar seguimiento, pero digamos, en la trayectoria de las denuncias de los feminicidios hemos pasado por muchos estados, ¿no? Digamos, por muchos niveles. Yo me acuerdo cuando íbamos a Los Pinos a pedirle a Fox que queríamos justicia para las mujeres, etcétera, etcétera, y de repente ahora sí, visto la distancia, digo, bueno, ¿en qué cabeza cabía irle a pedir justicia a Fox, ¿no? Al Estado mexicano, que era, dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el culpable de esa situación, ¿no? Entonces, yo honestamente ya no creo ni siquiera que debamos perder todas nuestras energías cuando además tenemos un presidente espurio, ¿no? En fin, ¿no? Creo más en esa transformación, ¿no? En el día a día, en el que podamos reflexionar y cuestionarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y utilizar otro lenguaje. En ese sentido, creo que la palabra feminicidio es muy importante. Y ya la damos por sentada, porque ya está ahí, pero también ha sido todo un trabajo y toda una lucha el poder utilizar un término, simplemente, ¿no? Que esta nueva ley de acceso a una vida libre de violencia hable sobre violencia feminicida. Yo creo que, digamos, eso es una gran lucha que hemos dado a las mujeres, que se ha dado desde el feminismo, porque además el término feminicidio no se puede entender sin el bagaje feminista, y no se puede entender sin la categoría de patriarcado que eso conlleva, ¿no? Y que quiere decir la jerarquía del sexo masculino sobre el femenino. Y también que creo que el significado del feminicidio es mucho más amplio. Para empezar, es un término que todavía no está acabado, hay todavía muchas discusiones, pero es mucho más amplio ya hoy en día que el hecho de decir el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, que claro, eso es lo más importante, ¿no? Pero otro de los elementos muy importantes y sobre todo que esta discusión se ha dado en México es que implica que hay de por medio el cobijo del Estado, ¿no? Y por lo tanto hablamos de impunidad. Y por lo tanto ya no es solamente un loquito, ¿no? Como el caso del asesino de Ali, que de repente se sale le agarra sus 5 minutos de locura y asesina a su exnovia, sino que estamos hablando de que todo el aparato de justicia del Estado mexicano lo está cobijando, así como está cobijando a los asesinos de las mujeres de Ciudad Juárez, pero también a los asesinos
digamos, de todos los estados de la República. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí debemos hablar de feminicidio, o sea, porque eso conlleva además una cuestión política muy importante, ¿no? Y en el sentido de esta cuestión sobre los derechos humanos y que si la Corte y estos organismos, yo creo, bueno, como feminista también, y como feminista autónoma, yo creo que también vería los derechos humanos más desde un punto de vista ético, que también a veces se nos olvida, y no tanto, y sí también, ¿no? Pero no necesariamente en términos jurídicos, ¿no? Porque la cuestión de la ley ya es como que otro nivel, ¿no? Pero precisamente si le estamos apostando a la transformación de una ciudadanía, a la transformación de prácticas, al hecho de poder convivir de otra manera, estaríamos hablando de la cuestión de los derechos humanos primeramente como una cuestión ética, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ya no tenemos que esperar a que venga la ONU o a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga o tenga la última palabra en ese sentido, si nosotras como ciudadanos y ciudadanos asumimos que ese término es nuestro, ¿no? Y además intentamos llevarlo a la realidad, o por lo menos a partir de nuestro comportamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que así es como yo estaría evaluando estos niveles. Claro que la cuestión, por ejemplo, de la legislación es muy importante porque desde ahí también se establece un lenguaje, ¿no? O sea, el hecho de que en la legislación se hable de una vida libre de violencia para las mujeres, bueno, ahí está, aunque sea letra muerta, ¿no? Pero bueno, quiere decir que por lo menos ya se está ahí inaugurando un lenguaje en el imaginario de las personas. No lo sé, a mí me parece un paso importante, aunque desde luego no el más importante, ¿no? Pero sí creo que bueno, que tampoco fue cualquier cosa, ¿no? Que el hecho de que una ley, de poder tener una ley así. Y en ese sentido yo creo que no debemos de menospreciar tampoco todo ese trabajo y toda esa lucha, ¿no? Por la cual ahora tenemos esa ley. Y pues, no sé, ya para terminar, esta cuestión de la violación sexual, yo creo que también algo de lo que hablamos poco tal vez fue de la feminización, ¿no? Y de cómo a los hombres también se les feminiza, porque desde estos valores del patriarcado capitalista, pues ser hombre no es nada más tener órganos sexuales masculinos, ¿no? Sino que además es tener poder, es tener propiedades, es ser blanco de preferencia, etc. Y así se van sumando, ¿no? Y entonces a la hora de que algún hombre no cumple con todos estos elementos, pues se feminiza, ¿no? Así como se les feminiza en las maquilas, pues también creo que la violación sexual, como es en el caso de los presos de Abu Ghraib, ¿no? A los cuales se les exhibe, ¿no? Y se les viola como si fueran mujeres, pues se les está feminizando, ¿no? Tomando en cuenta este imaginario del menosprecio hacia las mujeres. O sea, si no existiera ese imaginario, a los hombres tampoco se les podría feminizar. Eso yo creo.